Hola, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Cervezódromo. Seguramente todos conocéis acerca de la importancia del pH en el proceso de elaboración de cerveza, especialmente en la fase de macerado. Antes de abordar ese tema, pues parece conveniente familiarizarse un poco con lo que sería un pHímetro, cómo funciona y qué pasos hay que seguir para su correcta utilización y conservación. Así, sin andarnos tampoco en grandes tecnicismos, decir que un pHímetro es básicamente un electrodo inmerso en un electrolito que está recubierto a su vez por una membrana. Cuando lo introducimos en el líquido que queremos medir el pH, en nuestro caso generalmente pues hemos toda la cerveza, lo que hace es medir la actividad de los iones de hidrógeno, ¿de acuerdo? El electrolito, la solución que tiene dentro es la solución de referencia y lo que hace es comparar la actividad de la de referencia con la del exterior. Esa diferencia de potencial, en conjunción con la temperatura, porque la temperatura influye en el pH, es lo que el pHímetro registra y hace que nos determine un valor de pH. El siguiente paso sería determinar qué es lo primero que hay que hacer cuando se adquiere un pHímetro. Una constante que hemos de observar siempre en nuestro pHímetro es la correcta conservación del electrodo, del líquido y de la membrana, ¿vale? Por ello, una de las cosas que hay que hacer es mantenerla siempre hidratada. Es una máxima que incluso el propio manual, las propias instrucciones te comentan y te recomiendan, al menos antes de hacer la primera medición. Pero claro, si es una cosa que hay que hacer siempre, no entiendo por qué no hacerlo ya desde el mismo momento en el que recibes el pHímetro. Me ha llamado la atención que es algo en lo que no se hace hincapié en los distintos tutoriales o las distintas páginas que he consultado para recabar información a la hora de confeccionar este vídeo. ¿Qué hay que hacer? Tenemos una solución de mantenimiento que no es otra cosa que cloruro potásico 3 molar. No es tampoco especialmente importante que concibáis qué es el cloruro potásico ni el 3 molar, nada. Que sepáis que tiene que ser algo específico. Cuando os llegue el pHímetro estará seco, yo lo tengo hidratado ya, con lo cual no os lo puedo enseñar. Y lo que hago es llenar hasta la mitad del tapón con la solución de mantenimiento. No la llené hasta arriba porque si no al meter la sonda pues rebosaría el líquido, y de esta manera ya lo tenemos en condiciones de hidratación. No se debería utilizar otro líquido como por ejemplo agua destilada o agua desionizada, que yo la utilizo pues para darle un par de chupetazos a la hora de limpiar entre muestra y muestra o medición y medición, porque si lo conserváramos en agua destilada o desionizada se produciría una pérdida iónica por el fenómeno de osmosis, ¿vale? Estamos hablando de que hay que intentar conservar el líquido en las mejores condiciones posibles, ya que es la referencia con la que compara a la hora de hacer las mediciones. Si ese líquido estuviera mal, las mediciones serían igualmente erróneas. Velar por una buena conservación del electrodo es importante, ¿vale? En este caso, en el pHímetro que yo tengo, el ADUA AD12, es relativamente llevable, puesto que se puede cambiar únicamente el electrodo llegado el caso. No es una característica única de este pHímetro, es simplemente una ventaja entre sus características. Suponiendo que se conserve en óptimas condiciones, distintas fuentes apuntan a que dura entre 12 y 24 meses. Y el importe o el precio que tendría una de estas sondas pues ronda los 20 euros. Quiere decir que aun conservándolo bien, pues posiblemente no nos vamos a librar de finalmente tener que cambiarla. Pero por el momento, si hacemos si seguimos todos los pasos pues para un correcto funcionamiento y conservación, prolongaremos la vida de esta. El siguiente paso, una vez hecho esto, tal cual nos llegue el pHímetro, sería hacer una calibración de los puntos de referencia. Para la calibración del pHímetro tendremos que recurrir a dos soluciones o tampones o buffer que se denominan, es todo la misma denominación, es todo el mismo producto, con carácter general 7 o 4. Cuando compramos el pHímetro viene ya con dos sobres, uno con 7 y otro con 4, pero bueno, solo saldrá para una vez. Yo os recomiendo, al menos si hacéis como yo, que lo compréis por internet, que lo adquiráis ya con las soluciones para evitaros gastos de envío. Las calibraciones pueden ser, dependiendo del pHímetro, hablamos siempre de pHímetros digitales, a 1 punto, 2 puntos o 3 puntos. En este caso es a 2 puntos, 7 y 4, y lo hace el aparato automáticamente. ¿Cómo procederíamos? Le quitamos la caperuza, siempre pego 2 sacudidas como se hacía antes con los antiguos termómetros de mercurio, lo encendemos, veis que hace un pequeño chequeo,
y ya estaría listo para su uso. Para hacer la calibración, este se hace de manera automática, lo dejamos pulsado y cuando pone cal ya nos indica, ¿no?, introducirlo en el 701. Vale, lo dejamos ahí un ratito hasta que se calibre. Esto puede llevar unos segundos, las primeras veces le cuesta un poquito más, luego ya va un poco más seguido. He de deciros que el pH es sensible a la temperatura, ¿de acuerdo? O sea que en función de una temperatura u otra, incluso aquí fíjate en las indicaciones del sobre especifica cómo afectaría, habría que considerarlo para tener una lectura correcta del pH. En este caso, este pHímetro es ATC, eso quiere decir que lleva una compensación automática y que él mismo se adecua en función de la temperatura que registra para dar un valor de pH idóneo. Cuando lo introducimos en el líquido, aparece la leyenda REC, mientras el cal de calcular está parpadeando. El REC quiere decir que reconoce el líquido. Si no lo reconociera, pues pondría un WRNG, que son las consonantes de la palabra warning, ¿no?, que sería como un aviso de que está. Cuando ya está calibrado, nos dice que pongamos, nos dice use al 4C1 y eso es la indicación de que lo tenemos que introducir en el nuevo líquido. No sé si os habéis dado cuenta que por un instante ha aparecido el warning entre lo que me ha costado sacudirlo y no. Sigue ahora con el mismo proceso, vuelve a recalcular este segundo punto, el 4, y una vez que lo hayamos hecho así, pues bueno, ya lo tendremos, digamos, afinado, ajustado. Sería como, pues igual que afinar un instrumento, ¿no? Si no está bien afinado, es imposible hacer un buen uso de él o hacer que no podríamos conseguir tocar las canciones que nosotros quisiéramos con esto igual. Si no lo tuviéramos ajustado y para él un 4 es un 4,5 o un 3,5, hay obviamente un error de precisión que se extrapolaría en todas y cada una de las mediciones que hiciéramos. ¿Cada cuánto hacer la calibración? Bueno, pues el propio manual aconseja hacerlo cuando se sustituya el electrodo, cuando hayamos hecho unas mediciones pues con químicos muy agresivos, cuando se requieran, y por cierto, ya ha acabado, veis que desaparece el calcular, y bueno, se acabó, lo teníamos listo. Perdón, ahora continúo, lo sacudo, lo apago, y lo tendríamos ya listo pues para ser utilizado. Lo vuelvo a meter en su caperuza con su solución de conservación. Como decía, ¿cada cuánto calibrarlo? Pues bien, cuando se cambia el electrodo, cuando se hacen mediciones con químicos muy agresivos, cuando se requiere mucha precisión y si no, al menos una vez al mes. En mi caso concreto, como más o menos viene a ser la periodicidad con la que elaboro, una vez al mes, por la disponibilidad del fermentador y mi propio tiempo, pues bueno, cada vez que lo voy a utilizar, una vez al mes, aprovecho para calibrarlo. En lo que a las mediciones se refiere, pues bueno, pues para muestra un botón, ¿de acuerdo? Veis que tengo aquí un poquito de mosto preparado, lo he hecho con extracto seco de malta para la ocasión, lo he hecho deprisa y corriendo, lo he hecho en el microondas, con las proporciones a ojo, o sea, es poco significativo el valor que nos dé, ¿vale? Lo he hecho pues para tener una muestra. Echaríamos un poquito en un recipiente un poco más adecuado, como veis aquí utilizo un vaso, pues este es un vaso de chupito. Estos otros vasitos donde echaba el buffer de 7, de 4, de la limpieza, son unos contratapones o unos sobretapones que vienen con los propios botes. Tengo 3, son ideales porque es un tamaño muy chiquitito para utilizar poco líquido y perfecto. ¿Por qué utilizo este recipiente en vez del bote en el que he hecho el propio mosto? Porque estabilizar la medición es una cosa que lleva unos segunditos, a veces más, a veces menos, entonces pues para no tener que estar con el pHímetro digamos en la mano esperando a que se mida, lo mejor es coger y dejarlo ahí y olvidarnos un poco del tema. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos el pHímetro, lo abrimos, las típicas sacudidas para quitar un poco lo gordo, lo podemos encender ya si queremos, toquecito en el on, lo he dado mal y no se enciende, vale. Le damos igualmente unos chufletazos con agua destilada o agua del grifo, por aquello de siempre, de un poco de higiene, de quitar lo gordo, y lo introducimos. ¿Cómo lo introducimos? Dándole unas vueltecitas, pues tanto como para homogeneizar la mezcla, como para poder eliminar alguna burbujita si la hubiere. ¿De acuerdo? Y lo dejamos así unos segunditos. Esto empieza a medir, veis que aparece aquí un reloj de arena, eso quiere decir que está estabilizando la medición. Cuando pasen unos segundos, algunas fuentes recomiendan 30 segundos, otras un minuto, en fin, cuando veis que la medición es más o menos estable y no se cantea, es cuando podéis dar, digamos, el valor por bueno. Esta vez ha sido como muy rápido, llevamos 6,39, la temperatura da 24 y bueno, en función de eso, como os comentaba antes,
pues pondera y ajusta el resultado del pH que nos da. Da 6,39, es una auténtica barbaridad, lo que os digo, pero es que no es un mosto de referencia. Era una cosa únicamente para que vierais un ejemplo de cómo hacerlo. ¿Vale? En este caso ha sido relativamente rápido, 6,39. ¿Qué haríamos ahora? Vamos a imaginar que tomamos otra muestra, más de lo mismo. Nos extendemos un poco del mosto, unas sacudidas, unos chufletazos de agua destilada pues para limpiar un poco lo más gordo. Y por poner un ejemplo de cómo funciona o cómo deja de funcionar, vamos a imaginar que ahora tuviéramos un mosto y es la solución 7, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver cómo el suelo también pues, se va equilibrando y más de lo mismo. Se ha puesto en 7 muy rápidamente, o sea que el pHímetro veis que cuando ya está un poco rodado funciona muy bien. Sigue apareciendo el reloj de arena porque entiende que todavía no es una medida definitiva o fiable, pero en fin, pasan unos segundos, se ajusta y la acabará dando. Mira, de hecho ahora se ha ido un poco, 7,06. Un factor que es importante es la temperatura. Como os decía antes, esto tiene ATC, es decir, que va a calcular o a recalcular un poco el valor del pH en función de la temperatura a la que tenemos nuestro líquido. Con todo, las recomendaciones son que en la medida de lo posible, como las soluciones van preparadas para 25 grados, digamos, el punto idóneo, igual que el pHímetro está calibrado para la medición perfecta a 25 grados centígrados, que procuréis tener vuestros líquidos para medir lo más cercano posible a esa temperatura. Por dos razones. Para evitar variaciones en las mediciones, tened en cuenta que aquí hay muchos componentes en un mosto y no sabemos hasta qué punto pues, azúcares, almidones, sales y demás pueden influir o alterar la medición. Y además es que la sonda es sensible también a estas temperaturas. Si utilizáramos la medición tal cual lo sacamos del macerador con un mosto a 65 grados, pues en cierto modo estaríamos disminuyendo la vida útil de nuestra sonda. En fin, no me voy a dilatar más, veis que sigue esto, se va ajustando, 701, 702 ahora mismo, hace un momento era 703, 706, al final acabaría dando pues 7, que es lo que tiene que dar. No voy a dilatar más este proceso, veis cómo se mide entre medición y medición, ahora mismo ya sería un buen momento para coger y tomar la medida, en este caso se nos está yendo un poquito, sigue alta, imagino que con el tiempo se estabilizaría 7, sin más, es simplemente un ejemplo de cómo hay que tomarlas y lo que hay que hacer. Renglón seguido, pues o lo apagaríamos, unas sacudidas, un poco de limpieza con agua sin más y con su coperuza a esperar la siguiente medición. En cuanto al tema de la limpieza del electrodo, pues bueno, también se debe utilizar una solución específica. La limpieza la realizaremos cuando hayamos dejado de utilizarlo. ¿Cuándo hay que limpiarlo? Pues volvemos un poco a lo mismo. Distintas fuentes pues apuntan que cuando se observe que haya restos de sales incrustadas en la membrana del electrodo, o cuando haya pasado mucho tiempo, pues, y ponen como término medio pues un mes. En mi caso vuelve a ocurrir un poco lo mismo que os comentaba con la calibración. Como viene a ser una vez al mes, las veces que lo utilizo, es el momento en el que me dedico a limpiarlo. ¿Cómo limpiaríamos? Vamos a imaginar que hemos estado haciendo hoy distintas mediciones, pues como la que os he enseñado antes con el mosto que tengo aquí guardado, y bueno, ya hemos acabado de elaborar y vamos a proceder a guardarlo. Lo tenemos ahora mismo en el tapón con el líquido de conservación. 2 sacudidas, le daríamos unos chufletazos pues, para quitar lo gordo que pudiera haber, que tiene que ser nada, porque para eso lo teníamos ya en ese líquido previo, en el de conservación, y lo introduciríamos en el líquido de limpieza. Este líquido de limpieza no es tampoco una cosa cualquiera, tampoco es una cosa muy especial, es ácido clorhídrico en una concentración 0,1 molar, ¿vale? Habría que tenerlo ahí unos 2-3 minutos al objeto, pues bueno, de poder quitar los restos que pudiera haber. Una vez que hubieran pasado esos 2 o 3 minutos, más de lo mismo, lo sacaríamos, lo sacudiríamos, le damos un par de chufletazos de agua destilada y procederíamos a conservarlo. ¿Cómo lo conservaríamos? Con el líquido de almacenamiento, pero esta vez, como ya lo vamos a dejar durante un largo periodo de tiempo, lo que haríamos sería desechar el líquido viejo y volver a rellenarlo con líquido nuevo. Voy a aprovechar este momento, mientras que lo tenemos aquí limpiándose y no, para hablaros un poco de las soluciones, ¿de acuerdo? Vienen a costar como entre unos 6-7 euros cada una y son botes de 300 mililitros. No son ni especialmente caras ni especialmente baratas, pero la verdad es que duran muchísimo porque apenas se utilizan 15 mililitros, con lo cual la duración es larga. El problema que puede tener es que estas soluciones se degradan. Hablan de que unos 6 meses una vez abierto el bote, siempre y cuando no se nos contamine.
Obviamente, nada de reutilizar esto, una de las soluciones, pues como lo hemos introducido únicamente un par de veces, está bien, y volver a meterlas al bote. Para nada, hay que intentar velar pues, por la calidad de dichas soluciones, de dichos líquidos, y tenerlo lo mejor posible. Como os comentaba, pues ahora cogeré, vaciaré el líquido anterior que tenía, ¿vale? La anterior solución de mantenimiento. Por aquello de limpiarlo un poco, le doy con un poco de agua oxigenada y la vuelvo a vaciar. E introducimos otra vez, estos son nuestros botes de seguridad para los niños que hay que girar apretando hacia abajo. Metemos otra vez un poco la solución. Como os digo, lo relleno hasta mitad. Esto es una cosa obviamente que no os puedo enseñar con la cámara porque es opaco. Un par de sacudidas, un par de chufletazos y lo tapamos. Y tenemos nuestro pHímetro listo para ser utilizado en la próxima ocasión. Espero no haber ido demasiado deprisa, espero que las explicaciones hayan sido claras. Y bueno, pues ya sabéis que pondré un post artículo en el blog para ampliar la información y asimismo pues las consultas que vayáis haciendo en el canal, en la medida de lo posible las iré contestando. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os sirva esto de ayuda para perderle un poco el miedo al tema del pH, del pHímetro, y poder animaros con esto. Muchas gracias.